Buenas tardes y gracias a todos los compañeros y amigos de este elenco y fundamentalmente al hermano Eddie Alcántara que me ha cedido su turno en este balotaje de los comentarios de todos nosotros y ustedes. Por obvia razón voy a compartir con ustedes a título de reflexión este tema sobre la asignación de los recursos a los ayuntamientos y de dónde viene este tema. En el año 1998, el doctor José Francisco Peña Gómez, todavía vivo, lógicamente, había asumido el tema de ser candidato a alcalde de la capital, fruto de una crisis política que vivió el PRD, de las tantas que vivió, esta última crisis, matizada por el enfrentamiento de Miguel Vargas Maldonado, Eligio Jaques, que era candidato de en ese momento, el en ciernes grupo del PPH en ese momento, que era proyecto presidencial Peña Hipólito, y que con la desaparición de Peña Gómez pasó a llamarse proyecto presidencial Hipólito. También en ese proceso en esa época convención, participó el otrora compañero Julio Mariñez, que era secretario general de la Liga Municipal Dominicana y que además era un alfil político de Rafael Fello Suberví Bonilla. De modo que se enfrentaron en ese proceso tres candidatos importantes de la época y que respondían al liderazgo de diferentes y fuertes grupos del otrora PRD. En ese momento venía dándose la discusión de la descentralización y autonomía de los gobiernos locales, un principio que viene dado primero de nuestra creación republicana, en la que en el primer proceso de una visión constitucional de la división del Estado estaba el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y Juan Pablo Duarte concebía el poder municipal. Por eso ustedes pueden observar que en algunas documentaciones históricas se hace referencia a Juan Pablo Duarte como el primer municipalista, porque concibió el poder municipal como un poder del Estado. En una visión que tenía Juan Pablo Duarte, que asumió Peña Gómez en su tesis de grado, el fracaso de la democracia representativa al amparo del derecho constitucional, que fue su tesis para hacerse abogado, y en esa tesis habla también de la fortaleza de los gobiernos locales. Cuando le tocó hacer sus estudios de especialización política y su proceso de interacción internacional, entonces con Felipe González y François Mitterrand, forjó todavía y ahondó mucho más el criterio del fortalecimiento de la municipalidad como un esquema de gobernanza local. Un concepto que hoy día utilizamos en la división del gobierno nacional y gobierno local en función de las competencias de la política pública. Y para poner el mejor ejemplo, usted puede tener el tema de la seguridad. Seguridad ciudadana es un tema de política nacional, de gobernanza nacional. Seguridad pública a través de los espacios públicos, una seguridad local, una política que tiene que ver con gobiernos locales. En ese sentido y con esa inmensa necesidad de fortalecer la autonomía de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, entonces se llega a un consenso en ese año y se asume a partir del año 2000 el famoso 10% de lo que es el presupuesto nacional, de lo que se concibe como ley general de gastos públicos, y se aprueba una ley que trajo consigo el quitarle la subjetividad a un presidente que pudiera tener la visión de querer fortalecer el liderazgo local. Y como se dice liderazgo local, bien dicho el concepto de liderazgo, porque no solo es el gobierno local como tal, sino las figuras de cada uno de esos diferentes alcaldes que de alguna manera fortalece un liderazgo en sus diferentes demarcaciones. Y todos recordamos a Fausto Liz, todos recordamos inclusive aquí, en esta época reciente, el fenómeno que ha pasado con David Collado en la capital y con Abel Martínez en la ciudad de Santiago, que ambos son dos modelos exitosos de gestión pública y que han levantado, uno no solo en Santiago, sino en el Cibao, la importancia de darle fortalecimiento a esa política municipal, y en el caso del Gran Santo Domingo, la figura de David Collado, que también a través de este ejercicio de gobierno local han fortalecido la imagen. René Polanco,
un ejemplo menos lamentablemente ponderable, fruto de que no pudo ni siquiera ganar unas primarias internas, pero que también venía de ser un diputado con una hoja de servicio importante e hizo el crossover a ser alcalde de Santo Domingo Norte. En ese sentido, es una ley que genera el compromiso como tal de que haya una distribución de fondos hacia los gobiernos locales. Es una ley, no es un capricho de un presidente que sí lo crea, que no lo crea. Para que tengamos una idea, durante los últimos 7 años, no solo es que se ha dejado un presupuesto deficitario para los ayuntamientos, sino que en los últimos 7 años incluso se ha consignado uno en la ley de presupuesto y se termina entregando otro. Y para eso los gobiernos del PLD que no creen en los gobiernos locales, que no creen en eso, ni el presidente Leonel Fernández, pero tampoco el presidente Danilo Medina, ninguno de los dos tuvieron una visión integral de creer en la gobernanza local, ninguno de los dos. Evidentemente, uno más, uno menos. El caso del presidente Danilo Medina es el que menos cree en eso, porque ha ido reduciendo cada vez más la capacidad de inversión que tienen los gobiernos locales en una visión de su gestión pública, de empequeñecer la capacidad que tengan los ayuntamientos y con eso evidentemente reducir el liderazgo local. En un pacto suscrito de palabra, no sobre ninguna ley, en el cual lo que han hecho es que se han comprometido a través de los senadores y de los gobernadores en obras locales en diferentes municipios, en lo que el gobierno va en asistencia. Por ejemplo, Villamella, Santo Domingo Norte, asfaltan el municipio, lo hace de manera directa al gobierno central y con eso se juega a no darle el empoderamiento al liderazgo local y obviamente a no generarle mayor capacidad de administración de recursos a esos diferentes ayuntamientos, controlando el gobierno nacional, a quien entonces le lleva como si fuera un premio, como si fuera una gracia de un ministro y de un gobierno, a quien deciden irle a dejar sus calles llenas de hoyos, a quienes deciden no tomarlos en cuenta en los planes nacionales de asfalto que hacen cada cierto tiempo como una manera de ir ellos fortaleciendo a quienes elijan y a quienes ellos no quieran. Simplemente lo dejan fuera de su visión y con eso evidentemente se reduce la capacidad que tiene un ayuntamiento y se fortalece al que ellos quieren. Al final de la jornada, ¿qué tenemos? Tenemos que para este nuevo presupuesto, el que fue aprobado recientemente, hay un déficit en lo que debe ser la administración de cada uno de estos ayuntamientos de 43,000 millones de pesos menos. Para que tenga una idea, el ayuntamiento de Santiago está recibiendo para este nuevo año, hasta a principios de enero, este nuevo presupuesto, una cantidad de 4,000 millones menos de lo que debería recibir. 4,000 millones menos. El ayuntamiento de la capital va a recibir 6,000 millones menos en un solo año y tiene un déficit acumulado el gobierno con la gestión de la capital de más de 24,000 millones de pesos que se lo debe el gobierno, que no lo ejecutó en obras particulares, que no lo especializó en ningún proyecto particular, como puede ser, por ejemplo, el programa de asfalto público, que tienen 7 años que no hacen una sola calle interior en una visión de tomar lo que ha sido una obligación tomada por el gobierno nacional para poder reducir cada vez más el nivel de protagonismo de los ayuntamientos y con eso reducir cada vez más la capacidad que tenga la oposición política de fortalecer un liderazgo nacional. Francis.